Durante más de una década, The Big Bang Theory fue una de las series más exitosas de la televisión. Millones de personas seguían cada episodio y sus protagonistas se habían convertido en algunas de las caras más reconocidas del entretenimiento. Pero cuando parecía que la serie podía continuar durante varios años más, ocurrió algo que nadie esperaba. En 2018 comenzó a circular una noticia que sorprendió a los fanáticos de todo el mundo. La serie terminaría definitivamente con su temporada número 12. Lo extraño era que los índices de audiencia seguían siendo enormes. Los ingresos continuaban llegando, los actores eran extremadamente populares. Nada indicaba que el final estuviera cerca. Entonces apareció la gran pregunta: ¿por qué una serie tan exitosa iba a terminar justo en ese momento? La respuesta no estaba en las audiencias, no estaba en los contratos, ni siquiera estaba en los productores. La respuesta tenía nombre y apellido. Jim Parsons, el actor que interpretó a Sheldon Cooper, había tomado una decisión que cambiaría el destino de toda la serie. Y cuando esa decisión se hizo pública, incluso algunos miembros del elenco quedaron completamente sorprendidos. Lo más increíble es que Jim Parsons no abandonó el programa por una pelea. No fue despedido. Tampoco existían problemas económicos. De hecho, estaba ganando millones de dólares por temporada. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Para entenderlo, hay que retroceder varios años y descubrir cómo un actor que parecía estar viviendo el sueño perfecto comenzó a sentir que algo dentro de él estaba cambiando. Cuando The Big Bang Theory comenzó en 2007, nadie imaginaba el fenómeno en el que se convertiría. Entre todos los personajes, Sheldon Cooper rápidamente destacó por encima del resto. Su forma de hablar, sus reglas absurdas, su inteligencia extrema y sus comportamientos peculiares lo transformaron en uno de los personajes más populares de la televisión moderna. Jim Parsons recibió elogios por todos lados, ganó múltiples premios Emmy, se convirtió en una celebridad internacional. Su personaje era tan querido que muchas personas comenzaron a identificarlo más como Sheldon que por su verdadero nombre. Pero ese éxito también tenía un lado menos visible. Interpretar a Sheldon no era una tarea sencilla. El personaje tenía diálogos complejos, referencias científicas constantes y una enorme cantidad de texto que debía ser memorizado con precisión absoluta. Mientras otros personajes podían improvisar algunas reacciones, Sheldon exigía una ejecución casi perfecta. A lo largo de los años, Jim Parsons habló varias veces sobre el enorme trabajo que requería interpretar al personaje. Cada episodio demandaba preparación constante. Cada temporada implicaba volver a entrar en una personalidad muy específica, y aunque seguía disfrutando del papel, comenzó a preguntarse algo que muchos actores se preguntan después de mucho tiempo. ¿Qué viene después? La serie seguía creciendo, pero Jim Parsons sentía que su vida profesional necesitaba nuevos desafíos. Había dedicado más de una década al mismo personaje, y empezaba a notar que cada vez le costaba más imaginarse haciendo exactamente lo mismo durante muchos años más. Sin embargo, todavía faltaba algo para que tomara la decisión definitiva, algo personal, algo que terminaría cambiando completamente su perspectiva. En varias entrevistas posteriores, Jim Parsons reveló que hubo una serie de acontecimientos que lo llevaron a replantearse muchas cosas. Uno de los más importantes ocurrió cuando su perro, al que Jim quería profundamente, comenzó a tener graves problemas de salud. La situación fue muy difícil para él y lo obligó a detenerse por un momento para pensar en aspectos de su vida que normalmente quedaban ocultos detrás del trabajo. Poco después, también sufrió una lesión mientras actuaba en una obra teatral. Nada parecía extremadamente grave por separado, pero todos esos eventos comenzaron a acumularse. De repente, Jim Parsons tuvo una sensación extraña. Sintió que estaba entrando en una nueva etapa de su vida. Según explicó más adelante, empezó a preguntarse si quería seguir exactamente el mismo camino durante otros años o si era momento de explorar nuevas experiencias antes de que fuera demasiado tarde. No se trataba de dinero, no se trataba de fama, se trataba de tiempo. Y esa reflexión se volvió cada vez más fuerte. Por primera vez desde que comenzó The Big Bang Theory, Jim Parsons empezó a considerar seriamente la posibilidad de cerrar ese capítulo. La idea parecía imposible. Después de todo, estaba dejando atrás una de las series más exitosas de la historia, pero cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que necesitaba un cambio. Y finalmente tomó una decisión que terminaría sorprendiendo a todo Hollywood. Cuando Jim Parsons comunicó su decisión a los productores, el impacto fue inmediato. La serie todavía tenía potencial para continuar. De hecho, existían conversaciones sobre nuevas temporadas. Desde el punto de vista económico, todos tenían razones para seguir adelante. Pero el problema era evidente. The Big Bang Theory podía existir sin muchos personajes.
Sin Sheldon Cooper era otra historia. Los productores comprendieron rápidamente que continuar sin el personaje principal sería extremadamente complicado. Sheldon se había convertido en el corazón de la serie. Gran parte de las historias giraban alrededor de él y de sus relaciones con los demás personajes. Cuando la noticia comenzó a llegar al resto del elenco, las reacciones fueron muy emocionales. Algunos actores admitieron después que la situación fue difícil de procesar. Habían trabajado juntos durante más de una década. Más que compañeros de trabajo, se habían convertido en una familia. Kaley Cuoco, quien interpretaba a Penny, recordó que la noticia la golpeó con fuerza. Muchos pensaban que todavía quedaban varios años por delante. Pero Jim Parsons ya había tomado su decisión. Y lo más importante es que nadie lo obligó. Fue una elección completamente personal, una decisión basada en lo que sentía que necesitaba para su vida y para su carrera. Una vez tomada la decisión, los productores enfrentaron una pregunta enorme. ¿Reemplazar a Sheldon? ¿Continuar sin él? ¿O terminar la serie? Finalmente eligieron la tercera opción. Era un reconocimiento implícito de algo que todos sabían. Sheldon Cooper no era simplemente otro personaje. Era una pieza fundamental del programa. Por eso, en lugar de extender artificialmente la historia, decidieron cerrar la serie con una última temporada. El resultado fue uno de los finales más recordados de los últimos años. El episodio final reunió a millones de espectadores y permitió despedir a los personajes de una forma emotiva. El discurso de Sheldon durante la ceremonia del Premio Nobel se convirtió en uno de los momentos más queridos por los fanáticos. Muchos consideran que fue la despedida perfecta, pero también dejó una sensación inevitable. ¿Qué habría pasado si Jim Parsons hubiera decidido quedarse? Probablemente hoy existirían varias temporadas más. Sin embargo, quizás el programa nunca habría tenido un cierre tan sólido. Esta es una de las preguntas más repetidas por los fanáticos desde que terminó la serie. ¿Jim Parsons se arrepintió de haber abandonado The Big Bang Theory? Y aunque muchos esperaban escuchar una respuesta diferente, todo indica que no. Después de dejar la serie, el actor comenzó a explorar proyectos completamente nuevos. Participó en obras de teatro, trabajó como productor y aceptó desafíos que probablemente nunca habría podido realizar si continuaba grabando una nueva temporada cada año. Lo curioso es que cada vez que habla sobre su salida, transmite una sensación de tranquilidad. No parece alguien que tomó una decisión impulsiva. Al contrario, da la impresión de haber reflexionado durante mucho tiempo antes de dar ese paso. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante esta historia. Porque la mayoría de los actores sueñan con llegar a una serie tan exitosa como The Big Bang Theory. Muy pocos consiguen algo parecido, y menos todavía son capaces de alejarse cuando están en la cima. Jim Parsons sabía perfectamente lo que estaba dejando atrás. Sabía que millones de personas seguirían queriendo verlo como Sheldon Cooper durante muchos años más, pero también sabía que si no tomaba esa decisión en ese momento, probablemente nunca lo haría. Para él, la cuestión no era económica, tampoco profesional. Era algo mucho más personal. Sentía que había llegado al final de una etapa importante de su vida, y aunque esa decisión terminó provocando el final de la serie, él nunca pareció considerarla un error. Sin embargo, mientras Parsons intentaba comenzar un nuevo capítulo, millones de fanáticos alrededor del mundo estaban reaccionando a una noticia que nadie esperaba. Cuando se confirmó oficialmente que The Big Bang Theory terminaría con su temporada número 12, Internet explotó. Miles de fanáticos comenzaron a preguntarse qué había ocurrido realmente detrás de cámaras. Algunos estaban convencidos de que existía una pelea entre los actores. Otros pensaban que CBS había decidido cancelar la serie. Incluso aparecieron rumores sobre conflictos secretos que jamás pudieron comprobarse. La realidad era mucho más simple. Jim Parsons había decidido cerrar una etapa de su vida, pero para muchas personas esa explicación no era suficiente. Después de todo, estaban hablando de una de las series más exitosas de la televisión moderna, una producción que seguía teniendo millones de espectadores y que continuaba generando enormes ingresos para todos los involucrados. Por eso la noticia resultó tan difícil de aceptar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa. Algunos fanáticos afirmaban que no podían imaginar The Big Bang Theory sin Sheldon Cooper. Otros sostenían que la serie jamás volvería a ser la misma si continuaba sin él. Y curiosamente, muchos llegaron exactamente a la misma conclusión que los productores. Si Sheldon no estaba, quizás era mejor terminar la historia. Con el paso de los meses, la reacción inicial comenzó a transformarse. Lo que en un principio parecía una enorme decepción, terminó convirtiéndose en una muestra de respeto hacia la serie. Los creadores tuvieron la oportunidad de seguir explotando una franquicia multimillonaria. Pero eligieron algo diferente. Eligieron darle un final. Y años después, muchos fanáticos consideran que fue la decisión correcta.
porque pocas series tienen la oportunidad de despedirse cuando todavía están en lo más alto. Sin embargo, aunque The Big Bang Theory terminó, el legado de Sheldon Cooper estaba lejos de desaparecer. Años después del final de The Big Bang Theory, el impacto de Sheldon Cooper sigue siendo enorme. Su personaje se convirtió en uno de los más reconocibles de toda una generación. Frases como "Bazinga" siguen siendo recordadas por millones de personas alrededor del mundo. Incluso quienes nunca vieron la serie completa saben perfectamente quién es Sheldon, y eso no ocurre por casualidad. Durante 12 temporadas, Jim Parsons logró construir un personaje único. Un personaje que podía resultar brillante, desesperante, divertido y entrañable al mismo tiempo. Pero quizás lo más sorprendente es que la salida de Parsons no significó el final del universo de Sheldon. Gracias al éxito del personaje nació Young Sheldon, una serie centrada en su infancia que logró conquistar a una nueva generación de espectadores. De alguna manera, Sheldon continuó viviendo más allá de The Big Bang Theory. Eso demuestra algo muy interesante. Aunque Jim Parsons decidió abandonar la serie, el personaje que ayudó a crear trascendió la pantalla. Su influencia sigue presente en nuevos fanáticos que descubren la historia por primera vez. Sigue presente en quienes vuelven a ver episodios antiguos. Y sigue presente en todas las conversaciones sobre las mejores sitcoms de la historia. Tal vez por eso la decisión de Jim Parsons continúa generando tanta curiosidad incluso años después. Porque no estamos hablando simplemente de un actor que dejó un trabajo. Estamos hablando del hombre que interpretó a uno de los personajes más importantes de la televisión moderna. Y aunque The Big Bang Theory llegó a su final, una cosa quedó completamente clara. Algunas historias nunca desaparecen realmente. Simplemente encuentran una forma diferente de continuar. Y Sheldon Cooper es probablemente el mejor ejemplo de eso.